Aquí en Periodista Digital y tenemos que celebrar la reedición de un libro fascinante, un libro esencial en la obra de un filósofo también esencial, como es Gabriel Albiac, a quien todos ustedes conocen como columnista, ensayista. Y si no tuvieron posibilidad en su momento de leer el Diccionario de Dioses, pues aquí tienen una nueva posibilidad que nos da la editorial Confluencias en una muy elegante y bellísima edición. Y sin duda una puerta abierta para entrar en la obra de un pensador también tan interesante como es Gabriel Albiac. Gabriel, gracias por estar con nosotros y querer compartir estos minutos en los cuales vamos a hablar de tu libro. Muchísimas gracias a ti y a los amigos que tengo de siempre ahí en Periodista Digital. Bueno, a mí me interesa mucho, me han parecido cosas muy interesantes en este diccionario de dioses, cómo empiezas una especie de ensayo político hablando de novela negra, ¿no? Hablando de la novela negra eh, como, claro, como una parte, cómo la literatura reacciona ante el horror, ¿no? Sí, Y tú, como la metáfora de algún modo del siglo, de la necesidad de que un siglo como el siglo que hemos vivido tenga que pensarse en negro. Si quieres, por contraste respecto al siglo XIX, que con naturalmente todos sus dramas y todas sus tragedias, era un siglo que acaba abierto hacia el futuro. Cuando Freud en 1914 analiza la Primera Guerra Mundial, se refiere a eso. El siglo XIX nos legó la idea de que teníamos una historia ascendente. Bueno, la novela del XIX, de algún modo, tiene esa misma perspectiva de dar un sentido completo a la narración. Con la novela negra, que para mí es la gran metáfora del siglo XX, con lo que nos encontramos es con la necesidad de narrar el sinsentido. Y eso es lo que encuentras en Hammett, y eso es lo que encuentras en Raymond Chandler, pero eso es lo que encuentras también en los más recientes de los novelistas negros, y pienso muy en particular en Elroy. ¿Cómo se habla de un mundo sin sentido? Pues estrictamente en negro. sí, negro no, que no es tenebroso, dices. Dices, No, explica eso, porque dices un mundo sin matiz para la sombra y más que negro, más que tenebroso, claustrofóbico, dices, sin salida, sin claustrofóbico esperanza. y carente de sentido, carente de esperanza, exactamente. Si quieres, uno de los primeros descubrimientos que hace al menos la gente de mi generación dentro del siglo XX, que creo que es una de los grandes irrupciones, de los grandes descubrimientos del siglo XX, es que todo el sistema de esperanzas, de finalidades, de sentidos tanto históricos como personales, sobre los cuales se había articulado el pensamiento europeo, desde la Ilustración y hasta su culminación en el final del siglo XIX, todo eso no solo había pasado a mostrarse como inoperante, sino que había pasado a mostrarse como la trampa a través de la cual llegó lo peor, a través de la cual llegó ese modelo del exterminio perfecto, el que se produce entre 1914 y 1945, y que no es otra cosa que la proyección de una idea muy sencilla, que arranca por lo demás de la tradición hegeliana, pero que tiene consecuencias espantosas. Si la historia puede ser culminada, si se puede realizar el asalto al cielo, si estamos a 1 milímetro del paraíso, cualquier precio en muerte que se pague es un precio ridículo. ¿Qué son 20 millones de asesinados? ¿Qué son 100 millones de asesinados? Cuando lo que estás es a punto de tocar el absoluto. El absoluto abole el valor individual de la muerte. Entonces, naturalmente, la primera cautela, si quieres, que nosotros tenemos que observar respecto de nuestro siglo, es que eso que nuestro siglo ha pagado a un precio tan caro, debemos aprenderlo para, entre otras cosas, no repetirlo jamás. Saber que dotar de sentido, es decir, establecer esa especie de sucedáneo o suplencia histórica de las grandes religiones de salvación, a lo único que conduce es a exterminar. ¿No te llama la atención que sean autores norteamericanos? Que haya sido preferentemente que hayan sido americanos los que hayan visto esa entrada en esa salida o esa respuesta en la literatura, algo tan
Ah, un claro, libro. claro que sí, porque así como la novela del 19 es esencialmente europea Mm, y responde siempre a esa perspectiva del sujeto universal que se puede erigir en un narrador que se coloca en todos los momentos del tiempo y los ordena a todos, les da sentido a todos ellos. La gran novelística americana que de algún modo yo creo que arranca con la Gran Guerra, con la Primera Guerra Mundial. Es una novelística que arranca del estallido de ese sujeto. Ya nadie puede escribir desde la perspectiva de un narrador omnisciente. Ni lo puede hacer Scott Fitzgerald, ni lo puede hacer Faulkner, ni lo puede hacer Dos Pasos, ni por supuesto lo pueden hacer Chandler o Hammett. Todos ellos saben que el gran sujeto se ha hecho añicos y que por tanto hay que ir tomando las esquirlas, los pequeños espejos. No hay el espejo conjunto de la realidad, sino que hay que ir jugando con esas esquirlas e ir sacando de esos destellos no una construcción de conjunto, sino una descripción del desgarro, del destrozo en el que vive el hombre contemporáneo. Tú fíjate McCoy, uno piensa en la primera novela de McCoy, los sudarios no tienen bolsillo. Es una primera novela. ¿Tú te acuerdas del final de Los sudarios no tienen bolsillo? Es un momento en que un primer novelista trata de narrar la muerte en primera persona, lo que desde Epicuro sabemos que es imposible y que produce precisamente esa desazón tremenda cuando uno acaba Los sudarios. Es así, y sobre todo eso cuando coge todavía más valor cuando pasa al cine, ¿no? En el cine sí que Claro. ese cine negro, que para ellos, para muchos de ellos, como Chandler y demás, fue un paso traumático, ¿no? Y lo pasaron fatal, con Faulkner o ellos fracasando como guionistas y demás, siendo los escritores más increíbles de su generación, ¿no? Fracasando fastuosamente, porque claro, Claro, Faulkner fracasaba porque no le gustaba lo que le hacían hacer. Pero hay que decir una cosa, los diálogos que Faulkner hace para El sueño eterno, sin tener ni pajolera idea de qué era lo que estaba haciendo, salva la la verdad, película, salva la sí, de la película. película, claro, para la película. La novela es de Chandler, pero los diálogos para la película los escribe Faulkner. Exacto. Entonces hay un momento maravilloso cuando se hace la primera proyección dentro de los estudios para los productores, en los que uno de los ejecutivos pregunta, oye, ¿y quién es el que ha matado al chofer? Era? ¿Y quién es el que ha matado al chofer? Eh, ni idea, que me traigan, ¿quién ha hecho el guión de esto? Aquí Faulkner está trabajando, que me lo traigan. Oye, ¿quién ha matado al chofer? Ah, a mí que me registren, que se lo pregunten a Chandler. ¿Y dónde está Chandler? En su casa en La Joya. Que le llamen inmediatamente. Y naturalmente Chandler los mandó a hacer puñetas a todos. Era una situación de extrema frustración, pero que producía tales sobredosis de talento en Es esa especie de impresionante. mínimas joyas que se les permitía hacer, que eran sobre todo los diálogos. Esos diálogos maravillosos del cine de los años 40, que a veces son completamente independientes de la película y que incluso se añadían a la película. Fue lo que pasó, pues justamente con En Perdición, por ejemplo, que acaban, Chandler y Billy Wilder acaban sí, fatal, aunque se respetan cada uno lo suyo, claro. pero también fue fatal. Ese rodaje fue muy difícil también. Claro, pero tú recuerdas, por ejemplo, el diálogo mítico entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart en The Big Sleep. Sí, Bueno, eso no estaba en la película. sí. Eso Lo no que pasa es estaba en que la yo película. creo que Howard Hawks era amigo de Faulkner. Yo creo que Sí, tenían exacto. buena relación. Por eso les Tenían llama buena relación. para ayudarles a salvar esa película, sí. Exactamente. ¿No? Pero lo Exacto. fantástico es que tú pillas a un tío y le dices, bueno, mira, en las primeras proyecciones que hemos hecho de tu película, han gustado tanto los diálogos entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart que queremos que nos hagas un diálogo más de unos entre 3 y 5 minutos. Pero bueno, si la película ya está hecha. Ah, no, pero ¿de qué voy a tratar? De lo que quieras. De lo que te Pero digo. da igual. Ahí ves de pronto esa maestría absoluta en la técnica del diálogo. No hay ya la narración conjunta. Por eso, naturalmente, estás ante obras maestras que lo son no tanto
en la perspectiva del conjunto de la narración, sino en la perspectiva de cada una de las secuencias. Ese momento del gran cine negro es el momento de las secuencias perfectas, incluso en películas que a lo mejor no lo son. Exacto. A ver, entonces, arrancamos con novela negra en Diccionario de los Adioses porque es la respuesta de la literatura a un momento existencial. Luego te vas a ir luego vas a hablar de cómo la filosofía reacciona y de cómo la historia reacciona. Y lo que te quiero preguntar es, tú haces, bueno, hay una frase muy bonita en la cual tú encadenas, arrancas o de alguna manera miras hacia la ilustración como digamos, la pesadilla, ¿no? Como que ese sueño ilustrado acaba en la pesadilla de Auschwitz, ¿no? Pero te pregunto, ¿por qué la ilustración y no el pensamiento romántico, que también era un pensamiento también que generó bastante utopía y bastante sangre y bastante dolor? No, no, de un modo infinitamente más grave. Lo que he tratado de ver es un vector, que es el vector del sentido, el vector del progreso, el vector de la historia ascendente, que se abre con la ilustración. Pero vamos a ver, la verdadera tragedia europea se inicia en el año 1794 y en Jena. En Jena, donde Fichte está dando la lección inaugural de su cátedra. Y está diciendo en esa primera lección a sus alumnos, miren ustedes, hasta ahora solamente ha habido un sistema de la filosofía, no cita el nombre, pero está describiendo a Spinoza, pero ese sistema tiene algo que para nosotros es inaceptable, es un materialismo. ¿Por qué es un materialismo? Porque trata de deducir el yo a partir de las determinaciones materiales y entender ese yo como una estructura más que condicionada, determinada, un elemento más entre las cosas. Ustedes y yo tenemos ante nosotros la gran tarea del futuro. Esa gran tarea es la de elaborar un sistema de la filosofía que deduzca todo a partir del yo, que deduzca el no yo a partir del yo. Es decir, que imponga nuestro propio sentido sobre la realidad. Y oye, apenas un año y medio más tarde de eso, tres de los escritores y pensadores más grandes de los últimos siglos, como son Schelling, Hegel y Hölderlin, que en la época son unos chavales y que están estudiando en la universidad, en el Stift de Tübingen, escriben un borrador del que se nos conserva solo página y media, pero en esa página y media a uno le produce escalofríos, sobre todo si uno ama a Hölderlin, como es mi caso, si uno admira a ¿Tú lo has Schelling y Hegel, traducido? como ¿Lo es has mi caso. traducido? Sí, sí, sí. Porque es que el problema es que ese texto lo que está anticipando es la idea de que tiene que emerger un líder carismático que se convierta en la materialización del espíritu de la nación, del espíritu del pueblo, del Volksgeist, y que haga que política y religión sean lo mismo. Tú te das cuenta lo tremendo que es encontrarte hacia 1795-96 con eso, que anticipa lo que nuestro siglo ha vivido materialmente. Es decir, la época de esas grandes religiones mundanas que fueron los totalitarismos. Sí, a mí ese momento que tú narras me ha dejado, me dejó perplejo. Por eso yo miro más al lado de los románticos y no tanto. Yo me siento más defensor de los ilustrados porque creo que a veces se Claro, les endosa quizás culpas no claro. han tenido. Es decir, los genocidios del siglo XX no sé si son tan culpables, pero los románticos han tenido muchísima No, no. culpa. Es decir, son los Los, creadores del nacionalismo, son los los creadores del románticos, fascismo. los Es que románticos son los padres. me Son los encanta cómo citas padres. a Auden en esa cita de decir, el que entiende el fascismo te hacen creer que es una gran familia, que somos una gran Exacto. familia. Y ese es el Qué, engaño. qué hermosa es esa percepción de Auden, ¿verdad? Porque claro, todos conocemos a Auden, poeta Fantástico. maravilloso, pero cuidado, Dice, como analista, esos pasajes en es los que habla espectacular. del nazismo, de los fascismos, son impecables. Es una lucidez increíble. Entonces, y ahora entrando en el tema de la revolución, que es otro de los conceptos al cual tú le has dedicado, bueno, no solo medio libro aquí, sino también el libro del 68, que quedaría también para hablar, pero del cual lo dejaremos para otro momento. Pero en el caso de la revolución, te pregunto, bueno, está bien estudiado
los nexos, la fascinación que tenían los genocidas del siglo XX con cierta etapa de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, por ejemplo, Marx y los rusos, Marx, Trotsky, también elogiaban sobre todo el momento del terror. Es como si lo que tú nos vienes a explicar, es como que si en un momento determinado los grandes carniceros, los grandes sátrapas del siglo XX dicen, mira, saltémonos el paso de la democracia. O sea, eso es un estorbo. Vamos a la revolución, vamos a hacer la revolución de otra manera. Y para eso sí que es elemental el tema del terror, ¿no? Entonces, te pregunto en eso, ¿el germen del terror está en toda revolución que se precie tal, lleva de por sí el germen del terror? El concepto, sin duda, se forja en la Revolución Francesa y lo que tú estás diciendo es cierto. Hay una fascinación de los revolucionarios del siglo XX. Cuando hablo de revolucionarios del siglo XX me refiero tanto al espacio bolchevique como al espacio nacionalsocialista, porque ambos se definen Correcto. dentro de esa misma categoría. Hay una fascinación por el periodo del terror, el periodo digamos, que va entre 1792 y 1794. Pero curiosamente, ninguno de ellos, y a mí eso sí me llama extraordinariamente la atención, ninguno de ellos parece detenerse en el pensador clave para entender ese momento del terror. Y el pensador clave es Condorcet. Condorcet, que dedica un artículo brevísimo, pero de una precisión absoluta al concepto de gobierno revolucionario y pasa precisamente a plantear primero que la expresión gobierno revolucionario es un oxímoron, segundo, que ese oxímoron lo que oculta es la primacía absoluta del terror como único criterio político. En el momento en que Condorcet escribe eso, está ya prácticamente sentenciado, es el momento en el que tiene que pasar a la Él se clandestinidad. suicida, ¿no? Él acaba suicidándose. Nunca queda claro si se suicida o muere, pero es detenido y en su primera noche de calabozo muere. Llevaba meses huido, malviviendo de un modo miserable y es en esa misma noche en la que es detenido cuando muere. Yo siempre recomendaría, desde luego, que ese artículo que se llama Acerca de la palabra revolucionario fuese leído por quien quiera que quiera entender lo que ese término significa para los dos últimos siglos. Y digo para los dos últimos siglos porque una de las cosas divertidas que vale la pena establecer es que el significado de revolución como trastrueque, como renovación, es muy moderno. Solamente aparece en los diccionarios. Yo me he entretenido mucho en hacer esas búsquedas de diccionario porque creo que es importante fijar fijar el léxico en general. Yo he sido catedrático de universidad durante muchos años y siempre he intentado a mis alumnos decirles no utilicen los términos antes de irse a un diccionario de la época. Las palabras no significan lo mismo en distintos periodos. Si tú tomas diccionarios anteriores a 1789, revolucionario prácticamente se utiliza de un modo hegemónico para hacer referencia a el de el de Revolutionibus Orbis Planetarium, o sea, Como criterios un astronómicos, movimiento astronómicos o astrológicos. o astrológico. ¿Sabes? La primera vez que se utiliza en política es muy divertido. Oh, puedo equivocarme, pero en mi rastreo la primera utilización política aparece en Hobbes. Pero en Hobbes no aparece para indicar ningún trastrueque, sino para indicar el retorno al punto de partida, que es efectivamente lo que etimológicamente significa revolución. Círculo completo, por lo tanto, vuelve al punto de partida. Aparece... Pues esa definición es muy bonita, porque es lo que claro, pasó, es lo que acaba pasando en la Revolución Rusa o en la Revolución Francesa. Al final claro. vuelven al mismo despotismo al cual combatían, ¿no? Exacto, pues eso es exactamente lo que tú encuentras en el último capítulo del Behemoth de Hobbes, en el que dice, hemos tratado de explicar a través de esta revolución que fue de un rey a sus derrocadores y de estos al heredero legítimo de aquel rey, la revolución, es decir, el ciclo completo de la historia de nuestro tiempo. La verdad que me ha dejado, bueno, me ha encantado esa explicación
Y sobre todo explícanos también, en la parte de la Revolución Francesa, tú, bueno, has hablado de Condorcet, también está la figura de Saint-Just, está la figura de Robespierre. ¿Por qué le das, por qué te detienes en esos pensadores y qué visión le intentas dar a partir de este diccionario de los adioses? Son piezas claves en las cuales se construye nuestro horizonte de pensar. Y piezas asombrosas. Yo recuerdo, y creo recordar que lo cito en el libro, un artículo muy bonito de André Malraux sobre Saint-Just, en el que él hace referencia a esa cosa absolutamente asombrosa de que la revolución que ha producido el mayor trastrueque de la Europa moderna, la hace gente extraordinariamente joven, casi críos, gente que no tiene ningún tipo de herencia, que no arrastra ningún tipo de pasado. Eso cuando lees a Saint-Just te deja estupefacto. Vamos a ver, dejando aparte el aspecto, si quieres, terrible, naturalmente, de el momento en que se produce la intervención de Saint-Just en torno a la ejecución del rey, hay una diferencia entre el planteamiento de Saint-Just y el de todos los demás, que es el de decir, no, miren ustedes no pueden juzgar al rey, eso está fuera de lugar. Un rey no delinque porque no es un ciudadano. Por lo tanto, no se le puede aplicar la ley, que es algo que se aplica a los ciudadanos. Y entonces plantea algo que no tiene precedente, pero que marca todo el mundo que viene a continuación. Mire usted, un rey reina o muere, pero ustedes no pueden juzgarle y hacer recaer sobre él una culpa porque carece de tal responsabilidad. Te das cuenta a un chaval de 20 y pocos años planteando eso. Saint-Just no había podido entrar en la primera constituyente porque no tenía edad para ser elegido. Ese chaval con... Sí, de hecho creo que votaban después de los 40 y pico de años, ¿no? Para... Bueno, ya en la constituyente no, En la eran Constitución. veintitantos, porque ellos tenían 20 muy pocos en el momento de la constituyente. Y bueno, uno se pregunta, estamos tan habituados a los ejércitos modernos que no nos damos cuenta del trastrueque completo que un chaval de 25 años efectúa en la estructura del ejército francés y por extensión de todos los ejércitos europeos. Eso, naturalmente, quien sí lo analiza soberbiamente es naturalmente el gran historiador alemán de la guerra y el gran adversario de la Revolución Francesa, Karl von Clausewitz, que él sí lo ve perfectamente. Es que de pronto de la noche a la mañana y sin que se sepa cómo, lo que era la guerra concebida como duelo entre cuerpos profesionales pasa a convertirse en confrontación nacional. El ejército nacional no ha existido hasta el momento en el que Saint-Just decide, en torno a la gran amenaza de 1792, configurar eso y convertir al ejército en el pueblo en armas y al pueblo en armas en la república. Eso es una innovación tan absolutamente asombrosa, tan absolutamente asombrosa. Y Ahí está naturalmente, pues, también su germen de autodestrucción, es decir, ¿cuándo se vuelve loca la revolución? Es decir, porque también el cambio en Robespierre era precisamente es decir, la transformación de Robespierre es asombrosa también. es ¿Dónde asombrosa ves porque el acelerador ahí en el cual la revolución pierde el entre cambio? 1792 y 1794, yo ahí me refiero al momento de la intervención internacional desde la frontera alemana contra la Revolución Francesa, el momento en el que se lanza esa especie de desafío a muerte, en el que se lanza a los revolucionarios franceses el ultimátum de o deponéis inmediatamente las armas, entregáis al rey y restablecéis la monarquía, o de lo contrario, la fórmula que se utiliza es terrible. Mataremos a todos los hombres, destruiremos todas las ciudades, no dejaremos piedra sobre piedra. En ese momento, de algún modo, todos perciben que se ha acabado la retórica y que por lo tanto o se gana esa guerra o se muere.
No hay, no hay más alternativas. Y ante una situación tan extrema, tan límite, como decir, todo se vuelve desmesura. Todo se vuelve desmesura y en buena parte, a partir de un cierto momento, delirio. Yo hago ahí referencia a un personaje quizá menor, o por lo menos menos estudiado que otros, pero que es un tipo absolutamente fascinante, Anaxarsis Klotz. Anaxarsis Klotz, que es un aristócrata prusiano al que le pilla la Revolución Francesa en París, que queda completamente enamorado de la Revolución y que de pronto tiene una intuición fulgurante, él, un viejo aristócrata prusiano, una cosa increíble. Esto es una guerra contra Dios. La revolución solamente puede triunfar destruyendo este mundo espantoso, atroz, con el que nos ha castigado Dios. Por lo tanto, y lo plantea así en la Asamblea, lo plantea en la Asamblea, la República tiene que declararle la guerra a Dios y proclamar que la revolución solamente puede triunfar como la revolución completa de la humanidad contra ese Dios despiadado. Bueno, Robespierre cuando oye eso se pone furioso, porque Robespierre, por el contrario, lo que pensaba era que lo que había que hacer era poner la religión al servicio de la revolución, porque con una religión que operase con categorías revolucionarias, la cosa podría funcionar. La cosa podría funcionar. Cuando la pone en funcionamiento es Bueno, todavía más loco que es que lo es de Claude. peor. Pero por lo pronto lo primero que hace naturalmente es guillotinar Porque a Claude. el Porque como enfrentamiento él dice, con el ser Vaticano. un ateo, dice Robespierre, ser un ateo es ser un aristócrata y por lo tanto está condenado a muerte. Pero tú fíjate a continuación lo que viene. A continuación lo que viene son esa proclamación de la religión de la República, esa elevación de la diosa de la razón al lugar de deidad absoluta y El Día del esas Zar grandes Supremo tenían celebraciones y también, ¿no? liturgias. El Día del Es, Zar es, Supremo tenían, ¿no? esos desfiles que organiza Robespierre y que Michelet dice con mucha razón que es el momento en el que los más cercanos a Robespierre se dicen, este tío se le ha ido la cabeza y o nos lo quitamos del medio o él nos liquida a todos. Es impresionante. Bueno, hay otros temas. A mí el tema, por último, el tema del fascismo me parece increíble, sobre todo porque tú tienes la habilidad de, claro, de encontrar autores al leerlos te deslumbran por su lucidez y por leer. O sea, no es un ensayo atípico, es decir, todo lo que hemos pasado por esos ensayos, por esas lecturas, etcétera, aquí en el Diccionario de los Sedosos encontramos autores nuevos, reflexiones novedosas y miradas completamente nuevas. Sobre todo en el tema del fascismo, ¿qué intentaste a través de la lectura de Ouden, a través de la lectura del alemán, que no me va a salir el apellido, el de Hitler me dijo, Hermann Rauschning. Hermann Rauschning, bueno, que es fascinante. Yo encuentro mucha similitud, que se me entienda, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de la disolución de los espacios privados, cómo buscan tu experiencia en la Unión Soviética, tu experiencia en el Berlín del 1979, leyendo hoy lo que ha salido en el BOE, de una comisión permanente para buscar la desinformación, la verdad que te da un escalofrío, te recorre un Claro que te da un escalofrío por la escalofrío. espalda. Claro que te da un escalofrío. Vamos a ver, los que tenemos ya una cierta edad, yo nací en 1950 y por lo tanto he visto, si no la época de los grandes totalitarismos, si la época de la descomposición de los movimientos que derivaron de ello. Cuando vemos reaparecer ciertas cosas, se nos ponen los pelos de punta. Vamos a ver, yo cada vez que oigo a uno de estos penenes ignorantes que no saben de lo que están hablando, que ellos lo que están preparando es el asalto a los cielos, pues vale, hijo, si lo que estás preparando es el asalto a los cielos, lo que estás preparando es el genocidio, porque no se puede asaltar los cielos más que exterminando a todo lo que se te pone. Y en lo que dices respecto a la interferencia del Estado e incluso de las instancias más restrictivas del Estado en todo, vamos a ver, es que hay cosas que no se pueden perder de vista y no son exageraciones. Yo en mi columna de ABC de hace, la semana pasada, o hace 10 días, indicaba que, cuidado, establecer un estado de alarma
de 6 meses, cosa que no se ha hecho en ningún país de Europa, significa sencillamente dejar en suspenso la Constitución durante 6 meses. Significa liberar al Poder Ejecutivo del control del Poder Legislativo y del control del Poder Judicial durante 6 meses. Que decir generosamente que se va a contar, se va a dar información en el Parlamento cada 15 días o cada lo que sea, es todavía peor, porque es reducir el Parlamento a la condición de una especie de escaparate informativo. Oiga, no, mire usted, el Poder Legislativo y el Poder Judicial son los dos topes, los dos elementos de contrapeso que se idean no por ninguna arbitrariedad, sino porque efectivamente entre los finales del 18 y sobre todo el 19, todos los teóricos del Estado están percibiendo que el poder ejecutivo está alcanzando unas dimensiones y va disparado a alcanzarlas más todavía sin precedente en la historia. No ha habido nunca una máquina que tenga un poder así. Si tú no divides los poderes y haces que unos poderes y haces que el ciudadano pueda apoyarse en unos poderes para defenderse de otros, en el judicial, en el parlamentario para defenderse del ejecutivo, en el ejecutivo para defenderse de los posibles abusos de los otros, si tú no juegas a esa contraposición de poderes, estás perdido, no eres nada. Nos seguimos diciendo ciudadanos, pero no somos ciudadanos. ¿Pero cómo vas a ser ciudadanos si hemos perdido toda posibilidad de control sobre el Ejecutivo? Decimos que estamos en una democracia, pero no es cierto. En estos momentos la democracia está suspendida por 6 meses en España. Sin entrar ya en el absurdo de decir que eso se hace por una pandemia. Oigan, mire usted, en primer lugar, contra una pandemia se lucha no mediante suspensiones constitucionales, sino mediante leyes sanitarias, que es lo que se ha hecho en toda Europa. Y en segundo lugar, si usted ni siquiera ha legislado las leyes sanitarias adecuadas, tiene que tener usted la prudencia mínima de ir pidiendo plazos muy cortos que solo posteriormente vayan siendo ampliados por el Parlamento. Pero claro, que usted diga de entrada, yo me quedo con estos 6 meses de impunidad y luego ya veremos, hombre, no. Exacto. Gabriel, lo último. El título del libro Diccionario de los Adioses, yo te he leído o te he escuchado también decir que era, no querías que sea un testamento, pero no deja de serlo, finalmente un testamento literario, la historia de un desengaño, la historia de un adiós a ciertas ideologías y demás. Pero ¿no crees que sin esto, sin haber pasado por esta experiencia, tú en este momento no tendrías la visión que tienes ahora, mucho más madura, mucho más lúcida, mejor? Sin duda de O ningún sea, no tipo. es un desengaño, o sea, en todo caso, es No, toda no, una no, 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 reelaboración, no. ¿no? Estoy No es un diciendo, desengaño en el sentido sentimental del término, es un claro, reducir los engaños de los cuales están hechas nuestras vidas, eso sí. Pero oye, se supone que llegar a la edad adulta es eso, es ir poco a poco viendo hasta qué punto tus ensueños ocultaban delirios. Bueno, el viejo Freud decía que la ilusión es una forma menor de la alucinación. Eh, a partir de un momento, yo creo, en la edad de un hombre es necesario echar la vista atrás, tratar de ver lo que ha hecho y en qué se ha equivocado. Vamos a ver, yo pertenezco a una generación, y no hablemos de generación, yo que nací en 1950 en una dictadura militar, el franquismo, he sido militante comunista desde los 17 años y lo he sido hasta el final del franquismo, hasta inmediatamente después del franquismo. Me he formado en la lectura, afortunadamente muy académica, muy rigurosa, de los clásicos, y muy en particular de Marx, pero también de aquellos a los que Marx leía, es decir, en primer lugar, Hegel, Fichte, Schelling, y en segundo y esencial lugar, Spinoza y los grandes materialistas del siglo XVII. Para mí ha habido un momento, y yo creo que ese momento todos los de mi edad lo han vivido en torno a 1900, entre 1968 y 1989. Si quieres, la necesidad de replantearnos nuestras vidas se inició muy pronto, yo tenía 18 años en el 68, y culminó en el 89, cuando a mí el periódico para el que trabajaba entonces me manda a cubrir la caída del muro de Berlín. Yo había estado en Berlín con anterioridad y había vivido lo que era el espanto de una dictadura absolutamente hermética, sin comparación con nada que yo hubiera conocido. En el 89 yo me juré a mí mismo que tenía que hacer el balance teórico de todo aquello. Y no pude hacerlo inmediatamente. Requiere muchos años y mucha bibliografía, muchísima bibliografía, muchísimas horas de encerrarte en la biblioteca, tratar de entender
por qué y cómo te has equivocado y en qué medida esos errores pueden ser los elementos de conocimiento que te permitan hoy pues decir cosas muy elementales, como por ejemplo decirles, hijos míos, no digáis lo del asalto a los cielos, enteraos de qué es lo que hay detrás del asalto a los cielos. ¿Y tuviste la sensación de quedarte a veces en tierra baldía, en un lugar, eh, a- en un lugar solo, en un lugar donde no te sentías, después de haber hecho esa reflexión, después de haber hecho toda esa reelaboración, o no fue, o no fue así? A ver, un escritor trabaja con la soledad y en la absoluta estricta soledad. Hay un texto de Duras que me gusta mucho, en el que habla sobre su oficio de escritor, a escribir, en el que dice algo así como que un escritor tiene necesariamente que estar siempre solo. Como estoy yo ahora aquí mismo en una casa que es una biblioteca, nada más que una biblioteca. Era un convento antes, ¿no? Sí, exacto, que era un convento. Eh, porque dice Duras muy sensatamente, nadie podría soportar a un escritor. Hay que escribir con la soledad. Hablas de tierra baldía. Sí, es verdad, pero es que la tierra de los hombres es tierra baldía. Y el poema de Eliot sin eso es prácticamente imposible de entender. Pero uno tiene que situarse en esa orfandad, que es la condición humana. En el momento de decir, he pretendido darle sentido a la realidad. He pretendido alzar un paraíso. Y como todos los hombres, he alzado un infierno. Voy a tratar de hacer la genealogía de qué ha sucedido y por qué ha sucedido. Y efectivamente en ese libro lo que yo he intentado es esencialmente eso, jugar con mis palabras, con nuestras palabras, porque naturalmente las palabras no son nunca de uno, uno es de las palabras, jugar con las palabras que han jugado contigo y tratar de devolverles el envite a las palabras y decirles, sí, vosotras habéis hecho de mí esto, pero yo tengo la posibilidad de deciros hasta qué punto vuestra perversidad ha sido grande. Gabriel, un aporte que haces tú fascinante es entender la política como una máscara, ¿no? O sea, todo el trapantojo que hay detrás de la política. Hay un momento, tú hablas de una cosa que a mí me gustó mucho, no es de diccionario, creo que es de otro. Cuando tú hablas de Maquiavelo y de Etienne de la Boétie y dices que la política no es otra cosa que el sistema de engranar ensoñaciones bien trabadas. Exacto. Que eso para mí es la política española de los últimos 40 años. Eso es básico, pero eso lo descubren los grandes barrocos, empezando por la Compañía de Jesús. Yo, cuando en clase me dedicaba a explicar la política en el barroco, siempre empezaba con un mismo tópico. ¿Han visitado ustedes Roma? ¿Han visitado ustedes la iglesia de San Ignacio? Cuéntenme lo que han visto. Lo que han visto es algo que no existe. Lo que han visto es una ilusión óptica gracias a la cual se puede generar una percepción de la realidad, una construcción de la realidad y del poder allá donde no hay nada. Y naturalmente eso es Etienne de la Boétie, ese libro maravilloso. Ese es otro, con 16 Otro años. niño, otro niño Con que murió muy 16 joven. el discurso de la servidumbre voluntaria, que probablemente se hubiera perdido definitivamente para nosotros si no hubiera sido gracias a que la Boétie era el íntimo amigo De Montaigne, ¿no? de otro personaje asombroso, un personaje que aprendió a hablar en latín y en griego antes de aprender a hablar en su propia lengua, el francés. Porque su padre, que era casi analfabeto, decidió que su hijo tenía que saber leer a los clásicos griegos y latinos igual o mejor que a los franceses. Michel de Montaigne, Michel de que Montaigne. hizo unos esfuerzos sobrehumanos para que la memoria de la Boétie no se perdiese. Y no solo eso, en tiempos de peste, y la peste en el siglo XVI era una cosa muy terrible, en tiempos de peste, Michel de Montaigne se queda atendiendo a su amigo enfermo de peste, Etienne de la Boétie, hasta la muerte. Bueno, te voy a robar 2 minutos más. Lo que estamos viviendo ahora, ¿a qué momento te recuerda? Porque una cosa son las máscaras y otra cosa es que parece que estos tíos van muy en serio.
y creo que del otro lado del otro lado de las bancadas, del otro lado de la oposición, no sé si terminan de entender a quienes tienen delante. ¿Tú cómo lo estás viendo eso? No han entendido absolutamente nada. Y si te de ser sincero, creo que tampoco entienden nada los que asimilan este fenómeno a una especie de nueva variedad del viejo bolchevismo o una nueva variedad del viejo comunismo clásico. No es eso. Es esa especie de mezcla de política y religión que nace con el populismo ruso a final del siglo XIX y que Dostoyevsky narra maravillosamente en Los Diablos. Eso que en un momento determinado se trasplanta a determinados espacios de América Latina y la responsabilidad del peronismo en eso fue terrible. Yo recomendaría a los más jóvenes que relean, si ya lo han leído y si no lo han leído, que lo lean, pero que lean muy minuciosamente esa novela sublime que es Los Diablos o Los Endemoniados de Dostoyevsky, para ver cómo el discurso de la pureza anímica absoluta lleva necesariamente a la ejecución del purísimo mal absoluto. Pues te vamos a hacer caso. Gabriel, nada, agradecerte este tiempo. Gracias por este diccionario de los adioses. Gracias a Confluencia. Gracias a ti. Tú no sabes, sí lo sabes, lo solo que se siente uno escribiendo, cuando encuentra uno a alguien con quien pensar que no ha perdido demasiado el tiempo escribiendo, pues uno se siente bien. Pues te puedo asegurar que hemos disfrutado como hacía mucho que no lo hacíamos, y sobre todo hemos aprendido muchísimo y hemos descubierto autores que si no hubiese sido por ti, quizás no hubiéramos llegado jamás. Así que gracias y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta tu próximo libro en Confluencias, que me parece que no tardará mucho en llegar. Muchísimas gracias.